Capítulo 2. La imagen de Dios. Uno puede recuperar la semejanza perdida de Dios una vez que se convierte en hijo verdadero de Dios que tiene su corazón, aunque esto no significa que podemos llegar a ser como Dios mismo. Él puede existir tan solo como una luz sin forma alguna o puede adquirir cierta forma. Dios adquirió una forma para el cultivo de la humanidad. El hombre fue creado a imagen de Dios. No podemos ver el rostro de Dios directamente. Tamaño de la forma de Dios. La imagen de Dios según la visión del apóstol Juan. Participar en la naturaleza divina. ¿Qué tipo de apariencia tiene Dios? ¿Cuán grande es Él? Cuando uno ha aceptado a Jesucristo y llega a conocer más acerca de Dios, se despierta la curiosidad respecto a su imagen y al reino de los cielos. Cuando se separa a los hijos de sus padres por un largo tiempo, los niños extrañan y aprecian a los padres. Esto es algo similar a nuestra búsqueda de Dios y el anhelo por Él en nuestra naturaleza. En Mateo 5:8 dice lo siguiente: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ser puros de corazón significa no poner nuestra mente en cosas insignificantes, sino ser puros y limpios en la verdad. Es un corazón intachable y sin mancha y con el que no pensamos en nada malo o indecente. El verso dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Qué significa esto? Esto no quiere decir que verán la entidad original de Dios, sino que experimentarán a Dios al recibir cualquier cosa que pidan. Sin embargo, esto tampoco implica que jamás podrán ver a Dios, sino simplemente que no podrán ver el rostro de Dios directamente. Éxodo 33:20. Dios es espíritu, por lo que no podremos conocer la imagen de Dios por completo porque no podemos ver a Dios directamente. Pero Dios dice que somos creados a su imagen, por lo que podemos entender que Dios y nosotros compartimos algo en común respecto a nuestra apariencia. Podemos imaginar la apariencia de Dios en base a la Biblia, que es una revelación acerca de Dios. Dios adquirió una forma para el cultivo de la humanidad. En Éxodo 3:14 encontramos que Dios se refiere a sí mismo como, yo soy el que soy. Él es el ser perfecto que existe por sí mismo desde antes de la eternidad. El hombre tiene conocimiento limitado, por lo que pensamos que debe haber un principio para todo, y es por eso que Dios usa la palabra, principio, pero es solo para nuestro entendimiento. En Juan 1:1 dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó a los hombres cuando estaba creando los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y por ende, el principio del libro de Génesis establece una relación con el hombre. Por otro lado, el principio mencionado en Juan 1 es un punto en el tiempo que tuvo lugar mucho antes del tiempo de la creación. Es más, no tiene relación alguna con el hombre. En el principio Dios existía en un espacio que es un reino espiritual, el cual no es visible a nuestros ojos. Él existía como una luz hermosa y brillante y gobernaba sobre todo lo que estaba suspendido en los espacios del universo. Dios tenía humanidad y a la vez divinidad, por esta razón Él planificó el cultivo de la humanidad para obtener hijos verdaderos y comenzar a existir como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fue ese el momento en el que Dios comenzó a tener una imagen. En Génesis 1:26 leemos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Claro está que no se trata de una forma física como la del hombre, sino de una imagen espiritual para encarnar a Dios, quien es espíritu. Los ángeles, el ejército celestial o los querubines son todos seres espirituales, pero tienen sus respectivas formas. En el principio Dios no tenía una forma específica, pero en cierto momento llegó a tener una. Dios la Trinidad asumió una forma para nosotros los hombres y cuando creó la tierra, que es el escenario para el cultivo de la humanidad, Él vino a este mundo. Él analizó lo que la tierra necesitaría en el futuro y cómo haría aquellas cosas, y luego comenzó la creación misma de todas las cosas. El hombre fue creado a imagen de Dios. Dios la Trinidad creó al hombre a su imagen durante el sexto día de la creación. Esto no significa que solo la apariencia externa del hombre era a imagen de Dios, sino que también implica que nuestro corazón fue creado a su imagen.
No obstante, a partir de la desobediencia de Adán, el hombre perdió la imagen original recibida al momento de la creación y se manchó cada vez más con el pecado. El hecho de que Adán haya perdido la imagen de Dios no significa que su imagen externa desapareció, sino que perdió la naturaleza de Dios, que es la fragancia santa. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, pero como resultado del pecado, el espíritu de todo hombre murió. Desde aquel entonces, se convirtió en un ser que no es diferente a los animales que fueron creados únicamente con alma y cuerpo. Sin embargo, cuando llegó el momento oportuno, Dios envió a Jesús a este mundo para abrir el camino de salvación para que todos puedan ser salvos y otorga el don del Espíritu Santo a cualquiera que acepta a Jesucristo. Entonces su espíritu muerto revivirá y podrá comenzar a recuperar la imagen perdida de Dios. El Dios Santo desea también que sus hijos tengan santidad, es por eso que con urgencia nos advierte diciendo: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 16. Dios no mira la apariencia sino el corazón de cada persona. Podemos convertirnos en hijos verdaderos de Dios si batallamos contra el pecado y nos abstenemos de él al punto del derramamiento de sangre, y si desechamos toda forma de maldad. Podemos recuperar la imagen perdida de Dios y emanar luces fuertes de nuestra forma espiritual en la medida en que reflejemos a Dios quien es luz. En 1 de Juan 5, 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Dios protege a aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios y que no pecan. Por causa de su luz intensa, el enemigo diablo y Satanás no puede acercarse a ellos. El propósito de Dios al crear el mundo y al hombre fue el de obtener hijos verdaderos que tuvieran su imagen, pero casi todo hombre, desde el tiempo de la creación, no ha cultivado la imagen de Dios. Ha habido innumerables personas que han nacido desde el tiempo de Adán, pero solo un puñado de ellos en realidad ha cultivado el tipo de corazón que Dios ha deseado que tengan. Estas personas han caminado con Dios y han revelado su gloria en sus vidas, han hecho obras poderosas que han superado la imaginación humana. Elías hizo descender fuego del cielo, Abraham prácticamente ofreció su único hijo Isaac como un sacrificio, el apóstol Pablo fue fiel con toda su vida y amor. Cuando Dios veía personas como estas, él se sentía feliz en extremo. Por el contrario, incluso entre aquellos usados para el reino de Dios había personas que en realidad no se podían considerar como verdaderos hombres de Dios. Por ejemplo, en el caso de Eliseo, él aprendió todo de parte de Elías y recibió doble porción de su inspiración, pero su corazón no fue perfecto como el de Elías. Segunda de Reyes 2, 24. Cuando los muchachos le siguieron y se burlaron de él de modo intolerable, él al final los maldijo, por lo que 2 osas salieron del monte y despedazaron a 42 muchachos. Lot también vio la bondad de Abraham, y sin embargo él no pudo cultivar el corazón bueno como el de Abraham, sino que recibió bendiciones materiales gracias a él, y en situaciones peligrosas Abraham salvó su vida. Aún así, él no pudo cultivar un corazón perfecto. Claro está que Eliseo hizo muchas cosas asombrosas y la gente decía que era un hombre de Dios, pero resultó que la gente simplemente lo respetaba porque era un profeta. Un verdadero hombre de Dios no es una persona que puede ser únicamente usada por Dios para servir sus propósitos de modo momentáneo. Es una persona que ha recobrado la imagen de Dios al tener un corazón santo y puro que está libre de cualquier mancha o defecto. No podemos ver el rostro de Dios directamente. Desde la caída de Adán, nadie en el primer cielo ha podido ver directamente el rostro de Dios, quien es la luz en sí. Dios es espíritu y no podemos verlo con ojos físicos. Es más, en Éxodo 33, 20 dice: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, y vivirá. Elías fue arrebatado a los cielos sin ver la muerte, pero a pesar de eso no pudo ver a Dios directamente. En Primera de Reyes 19, 12 a 13 leemos: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías cubrió su rostro con su manto tan solo al escuchar un ligero sonido de Dios. Jueces 13, 22 dice también: y dijo Menohue a su mujer:
ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Menohue es el padre de Sansón. Isaías dijo también, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6, 5. Las personas perdían la vida incluso cuando irrespetaban un lugar o un objeto que era apartado para Dios. Este fue el caso de los hombres de Bet-Semes que murieron porque habían mirado el arca del Señor. Primera de Samuel 6, 19. Debido a que el hombre muere si ve el rostro de Dios directamente, Él se ha revelado a sí mismo de manera indirecta. Se ha mostrado en la llama de un arbusto, en el fuego o en las nubes. A veces se ha mostrado a sí mismo en prodigios tales como la división del Mar Rojo y la detención del sol y la luna, o en señales tales como los cojos que se han levantado, los ciegos que han logrado ver, los sordos que han escuchado, los mudos que han logrado hablar y los muertos que han regresado a la vida. Dios también mostró su imagen a través del Señor Jesús tal como leemos en Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, y en Juan 14:9 Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? En la actualidad muchos dicen creer en Dios, pero en realidad no conocen quién es Él y tampoco comprenden su corazón y voluntad. Se imaginan cómo es Dios de acuerdo a sus propios autoconceptos. Es como una rana que vive en un pozo y que piensa que el pequeño círculo de cielo que logra ver es el cielo entero. Asimismo, aquellas personas no pueden compartir amor verdadero con Dios el Padre, y aún más, cuando ven a aquellos que son amados por Dios, piensan que es algo extraño. Jesús mostró la imagen de Dios. ¿Por qué Jesús dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Jesús está en el Padre Dios y Dios está en Jesús, y así ellos son completamente uno. Por esta razón, las palabras que Jesús hablaba no eran únicamente suyas, sino inspiradas por Dios el Padre. En Juan 12:49-50, Él dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así también, en Mateo 15:30-31, leemos, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Cuando Jesús testificó del Padre con palabras, Dios mostró que Él es todopoderoso por medio de señales, prodigios y cosas extraordinarias y maravillosas. Los que creyeron y siguieron a Jesús podían ver el poder de Dios y le glorificaban, pero los que no creían en Él lo abandonaban y se dispersaban. No creían en Jesús a pesar de que eran testigos de las sorprendentes obras de Dios, tan solo porque esas cosas no concordaban con sus propias teorías y conocimiento. Jesús tomó voluntariamente el miserable camino a la cruz para cumplir con la providencia de salvación debido a que era completamente uno con Dios el Padre. Él tenía un corazón con Dios quien quería salvar a la humanidad, a los pecadores, a pesar de que el camino era uno de sufrimiento. Él tenía la misma voluntad que Dios en el hecho de que debía convertirse en el sacrificio expiatorio. Por esta razón, Jesús tomó el camino sin poner resistencia, aunque se trataba de un camino muy estrecho y difícil de tomar de acuerdo a la manera de pensar del hombre. ¿Por qué no debemos hacer una imagen de Dios? En Éxodo 3, Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente en el monte Horeb. Él le dijo que guiara al pueblo de Israel que sufría en Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. ¿Cuál es la razón por la que Dios apareció en la llama en la zarza? Obviamente, cuando se prende fuego a un arbusto, éste se consumirá. El hecho de que la zarza no se haya consumido por el fuego, o que el fuego no haya cesado, fue algo fuera de lo común. Dios quiso que Moisés viera que hay un mundo espiritual que no perece. Además, se considera que simboliza una maldición, y por eso,
La aparición del mensajero de Dios en la llama o el fuego en la zarza significa que Dios es el que controla incluso los arbustos maldecidos. Esto, en cambio, en un sentido espiritual, representa que el enemigo diablo y Satanás está bajo el control de Dios. Moisés se convirtió en una persona que fue calificada ante los ojos de Dios por medio de 40 años de prueba, y finalmente Dios lo llamó para hacerlo el líder de Israel. Pero más tarde, cuando Dios se reveló a sí mismo al pueblo de Israel en las llamas del monte Horeb, ellos solo escucharon su voz pero no vieron ninguna imagen. Una vez más, Dios les recordó sobre este hecho más tarde y severamente les prohibió que hicieran una imagen. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Deuteronomio 4. 15-19. ¿Cuál es la razón por la que Dios dijo esto? El hombre fue creado con una forma fija, por eso tiene la tendencia a hacer también la forma de Dios. A él le preocupaba que, si lo hacían, limitarían la naturaleza de Dios dentro del criterio de una imagen fija. Si ellos hacían una imagen de Dios, esta no les ayudaría a comprenderlo mejor, sino que evitaría que vean la verdadera imagen de Dios al ser engañados por una imagen falsa, y quizás los conduciría a la adoración a ídolos, que es una de las cosas que Dios más aborrece. Dios es espíritu. ¿Cómo podemos hacer una imagen de Él y expresarlo? Por tanto, cuando Moisés le pidió a Dios que se mostrase, Él le prometió mostrar todas las escenas de bondad en lugar de una imagen material en sí. Al igual que el agua que se congela para convertirse en hielo o que hierve para convertirse en vapor, Dios puede mostrarse a sí mismo en varias formas con una sola naturaleza. De este modo, Él está ayudando al hombre a entenderlo mejor porque Él es espíritu, y el hombre tiene sus limitaciones físicas. Tamaño de la forma de Dios. Muchas partes de la Biblia tienen algunas expresiones acerca de las partes del cuerpo de Dios, tales como sus ojos, Primera de Reyes 8, 29, oídos, Nehemías 1, 6, y manos, Isaías 65, 2. ¿Tienen estas expresiones únicamente significados simbólicos? Ese no es el caso. Dios no existe como un vacío sin forma. Él tiene cierta forma que significa que Él es claramente una substancia. No obstante, Él es distinto a los humanos en el sentido de que tiene una forma que es de espíritu mismo sin un cuerpo físico, mientras que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Dios tiene la forma de luces brillantes y nosotros no podemos verlo directamente. Además, Él es básicamente diferente al hombre en el sentido de que Adán tuvo primero una forma y luego fue lleno con la verdad, mientras que Dios es la verdad en sí y luego llegó a tener una forma. Algunos quizás piensen que Dios existe en un cuerpo muy grande ya que Él es el Creador quien creó todas las cosas en el universo y gobierna sobre ellas. Claro está que Él tiene una forma grande, pero puede cambiarla libremente. Por consiguiente, no podemos entender cuál es su forma si es que pensamos en esto con el entendimiento humano. Incluso después de entrar al cielo, tendremos una diferencia fundamental con Dios. El hombre tendrá el cuerpo espiritual que atravesó el cultivo de la humanidad en un cuerpo físico en este mundo, mientras que Dios podrá asumir una forma o salir de su forma actual. No obstante, el hombre será confinado a cierta forma que jamás cambiará en el cielo. Es algo semejante al hecho de poder hacer cualquier figura con plastilina, pero una vez que hemos terminado de hacerla, no podemos retornarla a su substancia original. Dios puede existir como luz solamente sin tener una forma, pero puede también asumir una forma. En el cuarto cielo, Dios usualmente no asume una forma y Él simplemente existe como luz y voz. Pero Él asume una forma cuando está con los profetas o cuando desciende al tercer cielo, el reino celestial. Él asume una forma cada vez que está en un lugar en el que debe hacerlo, y no lo hace cuando no le es necesario.
Él incluso puede controlar libremente el tamaño de su forma. Por ejemplo, en el cuarto cielo una substancia no se fija como algo sólido, líquido o gaseoso, sino que ésta puede cambiar su forma libremente según lo que Dios anhele en su corazón. Por tanto, Dios existió originalmente como luz y sonido que no tenía una forma, pero cuando Él desciende al tercer cielo, puede tener una forma específica. Adán, el primer hombre, fue creado según esta imagen, la imagen de Dios en el tercer cielo, que es también la imagen que veremos cuando vayamos al cielo. Pero aun si tiene la misma forma, Él aparece de forma diferente entre cuando está en el cuarto cielo y cuando está en el tercer cielo. Esto se debe a que la luz, gloria, dignidad y todas las cosas se ven distintas de acuerdo a las diferentes dimensiones. Por ejemplo, incluso la misma pieza de cristal se verá distinta de acuerdo a los tipos de luz y el entorno en el que se coloca el cristal. Asimismo, la gloria y forma del Dios original en el cuarto cielo se verá distinta en un espacio que es de una dimensión inferior. Incluso en el mismo reino espiritual, las formas se ven distintas de acuerdo a las diversas dimensiones, y las diferencias serán mucho mayores si Dios desciende al primer cielo, el espacio físico. Todavía más, ver a Dios desde este mundo físico a través de un pasaje abierto al reino espiritual, y ver a Dios, quien descendió a este mundo habiendo asumido un espacio físico limitado, es algo completamente distinto. Los profetas o los ángeles no pueden asumir un espacio espiritual limitado, de modo que, aunque aparezcan en el espacio físico, ellos siguen en el espacio del espíritu. Pero Dios puede asumir cualquier espacio que anhele en su corazón porque Él es el creador que creó todo tipo de espacios. Puede aparecer en el espacio físico aun estando en el espacio espiritual, y también puede aparecer con una forma física que es visible a los hombres. Aparición de Dios a través de los pasajes espirituales. Podemos encontrar muchos registros en la Biblia acerca de Dios mismo descendiendo a este mundo en el curso del cultivo de la humanidad. ¿Cómo descendió Dios a este mundo? Tal como lo leemos en Génesis 11, 5, que dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, él mismo descendió a este mundo para ver lo que hacía la gente. Él descendió para ver a Moisés, según lo escrito en Éxodo 19, 18, donde leemos, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y en Números 11, 25, encontramos, entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron. Dios no está limitado por los cambios en el curso del tiempo. Todos los espacios físicos y espirituales le pertenecen a Él, pero el hecho es que, aun así, Él usó un pasaje espiritual para descender a este mundo. Él no tuvo que venir a través del pasaje espiritual, pero lo hizo para no quebrantar las reglas de justicia. A pesar de que Dios mismo estaba ahí en ese entonces, el hombre carnal no podía verlo. Por otro lado, aquellos cuyos ojos espirituales estaban abiertos y quienes se comunicaban con Dios, podían verlo de acuerdo a la extensión en la que se sumergían en el espíritu. Claro está que no era para ver a Dios cara a cara, pero podían verlo y sentirlo dentro de las limitaciones permitidas por él. En Éxodo 33, 11 leemos, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Sin embargo, esto no significa que Moisés vio el rostro de Dios directamente, sino que Dios se mostró a Moisés de una manera especial para que no muriera incluso después de ver su gloria. Esto se dio debido a que Moisés era manso y humilde más que ninguno sobre la faz de la tierra, y era fiel en toda la casa de Dios. Éxodo 33, 18 a 19 dice, Moisés, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Pero en Éxodo 33, 23, podemos entender que Moisés no vio el rostro sino las espaldas de Dios. Él fue más manso y humilde que cualquier persona en la faz de la tierra y fiel en toda la casa de Dios. Aún así, no pudo ver la imagen directa de Dios por causa de las limitaciones del cuerpo físico.
Dios se aparece ante Abraham. En Génesis 18 leemos que Abraham sirvió a 3 personas con lo mejor de sí. Esta fue la ocasión en la que Dios el Espíritu Santo y 2 arcángeles se aparecieron en forma humana. Dios el Espíritu Santo es uno con Dios el Padre, y puede aparecer en forma humana habiendo asumido el espacio físico según lo que albergaba en el corazón. Entonces, ¿cómo pudieron los arcángeles aparecer en forma humana? Ellos no pueden asumir un espacio físico con su propia habilidad, pero esto se hizo posible ya que estaban con Dios el Espíritu Santo en su espacio. Pero el hecho de que Dios el Espíritu Santo y los 2 arcángeles aparecieron en forma humana no significa que fueron iguales a los seres humanos. Simplemente asumieron una forma humana encima de su forma espiritual para que ésta pudiera ser vista en el espacio físico. Los 3 seres, es decir, Dios el Espíritu Santo y los 2 arcángeles, comieron la comida que Abraham les ofreció, Génesis 18, 8, pero su modo de alimentarse es distinto al de los hombres. Ellos no mastican ni digieren los alimentos al igual que el hombre, tan pronto como los comen, estos simplemente desaparecen en el aire. Es semejante a lo que ocurrió con el Señor resucitado, comió algunos alimentos, y estos fueron disueltos y eliminados por medio de la respiración. Claro está que, asumir el espacio físico por un momento no era lo mismo que estar en un cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado es un cuerpo físico en este mundo que cambió a un cuerpo espiritual, pero las 3 personas en ese tiempo existieron de modo momentáneo en el cuerpo que era adecuado para estar en el espacio físico según lo requerido. La razón por la que Dios el Espíritu Santo tuvo que descender a este mundo con 2 arcángeles, habiendo asumido el espacio físico, era porque tenía que observar a Sodoma y Gomorra directamente. Por supuesto que pudo haber descendido en espíritu para hacer eso, pero tenía una razón para ir a esas tierras y verlas en persona. Los 2 arcángeles aparecieron en forma humana, y es por eso que ciertamente pudieron verificar cuán corrupta era la gente. Vieron la belleza de los arcángeles y trataron de hacerles lo malo. Dios el Espíritu Santo y los 2 arcángeles lograron experimentar y sentir directamente la maldad de la gente de Sodoma y Gomorra porque ellos descendieron en la forma humana real. En Génesis 18, 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham. En base a esto podemos inferir que el que apareció ante Abraham fue Jehová Dios. Pero dice que él vio a 3 personas, por lo que podemos entender la manera en la que Dios apareció frente a Abraham. Hubo varias maneras en las que Dios apareció ante Abraham. Él pudo mostrarse ante Abraham en un sueño o visión, o pudo simplemente haberle dado su voz. Estos fueron los métodos que abrieron el espacio espiritual ante Abraham, quien estaba en el espacio físico, para que pudiera ver y sentir a Dios, quien estaba en el espacio espiritual. En estos casos, se puede ver a Dios y escuchar su voz solo cuando los ojos y oídos espirituales se abren. Si los ojos espirituales de uno no están abiertos, jamás se podrá ver lo que ocurre en el espíritu, a pesar de que Dios esté con uno. Pero cuando Dios apareció junto a 2 arcángeles, el caso fue totalmente distinto. En ese momento, no se trató únicamente de abrir el espacio espiritual en el espacio físico, para hacerse visible en este espacio, sino que Dios en realidad fue al espacio físico. Aunque fue a nivel limitado, Él asumió y salió al espacio físico. Si el primero es como ver a Dios en la pantalla del televisor, el segundo es como que Dios saliera de la pantalla. Si Dios sale al espacio físico habiéndose vestido del limitado espacio físico, la gente podrá verlo aunque sus ojos espirituales no estén abiertos, y en ese caso, Dios podría verse como un ser humano. El Señor en la forma de un brillo intenso. Ahora, ¿cuál es la apariencia de Dios el Hijo? A veces escuchamos de parte de la gente que dice que han visto al Señor en sueños o visiones. La mayoría de ellos dicen que Él está lleno de misericordia y amor, y esto se debe a que Él se despojó de su luz para mostrarse a sí mismo en una apariencia llena de misericordia. Si Él mostrara la autoridad y dignidad divinas que están al mismo nivel que Dios el Creador, nadie se atrevería a verlo directamente. Esta es la razón por la que no podemos ver al Señor en el cielo a menos que busquemos la paz con todos los hombres y la santificación, Hebreos 12, 14. La luz del Señor es simplemente muy fuerte. Únicamente aquellos que se sumergen en el Espíritu y Espíritu completo podrán ver al Señor, porque la luz de su propio cuerpo espiritual también será muy intensa. El apóstol Juan vio la apariencia del Señor en su visión.
Él describió los ojos, pies y cabello del Señor con detalle. También podemos imaginarnos la apariencia de Dios el Padre en base a la descripción de la apariencia del Señor. Apocalipsis 1, 14 a 15 dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Dice aquí que el cabello del Señor era blanco como blanca lana, y esto significa que Él está libre de toda maldad, y que se levanta en medio de la bondad perfecta. Dice que sus ojos son como llama de fuego, pero no significa que son atemorizantes, sino que iluminan los alrededores y hacen que los demás se sientan a gusto. También significa que queman todos los pecados y la maldad. Nadie puede esconderse de los ojos del Señor, y todo se revelará claramente ante Él. Dice el verso que sus pies son semejantes al bronce bruñido, mientras más se lo refina, más puro se torna. Muchas veces en lo literario se compara los ojos de una mujer hermosa con estrellas titilantes, o los labios con cerezas. De manera similar, Juan comparó los pies del Señor con bronce bruñido. Los pies son la parte del cuerpo que la gente considera como la más sucia, pero Juan escribió que aún los pies del Señor son los más santos y dignos. En Apocalipsis 1, 16 a 17 leemos también, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El apóstol Juan era un hombre santificado y adecuado para recibir las revelaciones de Dios, pero se tornó como una persona muerta ante el Señor, quien puso su mano derecha sobre Juan, y le dijo que no tuviera temor. Esto significa que, al imponer sus manos sobre él, el Señor le dio la tarea de escribir el libro de Apocalipsis que despertaría a muchos en los tiempos finales. Además, el Señor consoló a Juan para que pudiera cumplir su tarea con paz. La imagen de Dios según la visión del apóstol Juan. El apóstol Juan vio el trono de Dios y sus alrededores, y escribió acerca de ello en Apocalipsis 4. Él vio un evento que tomaría lugar mucho tiempo después de que él lo escribiera. Tal como en este caso, con el permiso de Dios podemos estar en cualquier lugar, y en cualquier momento en el tiempo, ya sea pasado o futuro, trascendiendo el espacio y el tiempo. Podemos ver el cielo y el infierno, el tiempo antes de la creación, y también el juicio del gran trono blanco que tendrá lugar en el futuro. En el caso del apóstol Juan, su espíritu fue separado para ver el reino espiritual. En este caso, la separación del espíritu se refiere al espíritu saliendo del cuerpo. Uno también puede ver el reino espiritual por medio de una visión, pero se puede únicamente ciertas partes. Por esta razón, cuando Dios quiso mostrar una imagen más amplia, Él obró por medio de la separación del espíritu. Entonces, ¿cómo pudo el apóstol Juan ver a Dios y a su trono? Él había pasado por muchas pruebas y persecución en el nombre del Señor hasta que cumplió 90 años. Fue lanzado a una olla con aceite hirviendo, pero no murió gracias a la obra de Dios. Eventualmente fue exiliado a la isla de Patmos, donde recibió revelaciones de Dios al dedicarse a la oración profunda. Para ese entonces, él ya se había santificado por completo por medio de la oración profunda y las muchas pruebas que tuvo que soportar. Él recibió revelaciones en el estado de santidad, y es por eso que su espíritu pudo subir hasta el mismo trono de Dios. En Apocalipsis 4, 3 él describe el trono de Dios de la siguiente manera, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Gracias a la providencia especial de Dios, Juan vio a Dios y su trono, pero no pudo ver los detalles del rostro de Dios por causa de las intensas luces que surgían de él. Así como no podemos ver al brillante sol por causa de su luz intensa, mientras tengamos tinieblas espirituales en nosotros, tampoco podremos ver la imagen de Dios quien es luz. Para poder ver la imagen de Dios, debemos abstenernos de la maldad y tener el corazón de Dios para convertirnos en luz perfecta. Únicamente aquellos que entran en el tercer reino de los cielos o niveles superiores pueden ver la imagen de Dios. El espíritu de Juan ascendió al trono de Dios, pero él no logró ver la forma de su rostro, por tanto, él dijo que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Semejante a piedra de jaspe
significa que hay varios tipos de luces que emanan de Dios. Si se hace brillar la luz sobre el jaspe, este reflejará muchos tipos de luces hermosas, y de manera similar, hay muchos tipos distintos de luces que emanan de Dios. El jaspe también conlleva el significado de la pureza, estar libre de defecto, la honestidad y rectitud. Juan el apóstol describió a Dios comparándolo con una piedra preciosa que la gente considera muy valiosa en este mundo. Semejante a cornalina, simboliza que Dios es luminoso y brillante, y que es hermoso como una llama de fuego. La cornalina, que es de color rojizo, contiene la luz del Espíritu Santo que está en Dios. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo son uno, y la luz que el Espíritu Santo abriga se encuentra también en Dios el Padre. Por consiguiente, los colores del jaspe y la cornalina se encuentran comúnmente en toda la Trinidad. El arco iris simboliza la promesa de Dios. Génesis 9, 12 a 13. Dios mostró un arco iris como señal de su promesa de jamás castigar a la humanidad con agua después del diluvio. Juan está comparando la forma del arco iris que rodea el trono de Dios y las luces que surgen de él con la esmeralda. Él comparó los colores y luces del arco iris a la esmeralda dentro de las limitaciones de su conocimiento. La esmeralda simboliza la firmeza, valentía y fuerza de Dios. En los espectáculos con láser podemos ver las diversas luces resaltando en momentos distintos. Los colores diferentes de las luces aparecen en una secuencia, o quizás se mezclen, para crear una escena aún más magnífica. Cuando las personas ven estos espectáculos, cada uno expresa la luz de manera distinta. Algunos quizás se enfoquen en un par de colores especiales, mientras que otros tratarán de explicar los colores mezclados mediante un ejemplo. El apóstol Juan también vio la luz que surgía de Dios, el trono de Dios y las luces de varios colores que surgían del arco iris que lo rodeaba, y él los expresó usando como ejemplo las piedras preciosas. Es difícil expresar la belleza del cielo con ejemplos de objetos de este mundo. Por consiguiente, no debemos pensar solamente que las luces que surgen de Dios y de su trono son como un par de piedras preciosas, sino que debemos tratar de sentir la belleza de aquellas luces coloridas con la inspiración del Espíritu Santo. Participar en la naturaleza divina. En el cuarto cielo Dios existe como luz que contiene la voz resonante dentro de la luz. Es un lugar que tiene la luz más fuerte y los colores más hermosos, que superan cualquier comparación. El misterio y claridad de las luces del Dios original llenan el espacio entero. No se pueden comparar con nada en este mundo en cualquier lenguaje humano. Si alguien entra en este espacio, podrá ver las misteriosas luces de Dios y sentir la amplitud de su corazón. Únicamente pocas personas seleccionadas, quienes han cultivado el mismo espacio y dimensión del corazón de Dios, pueden ir a este espacio con el permiso de Dios. Si una persona no calificada para entrar en este espacio lo hace, su espíritu se dispersará y desaparecerá. Llegamos a tener un solo corazón con Dios si entramos en la dimensión de la luz perfecta como hijos de la luz. Entonces las cosas se darán según el anhelo de nuestro corazón, y podremos demostrar un poder inimaginable de Dios. Para poder hacer esto, debemos recuperar la imagen perdida de Dios y tener su corazón. Podremos comunicarnos con Él en la medida en que nos abstengamos de toda forma de maldad, y alcancemos el espíritu completo para convertirnos en luz perfecta. Una vez que hayamos alcanzado esta condición, recibiremos cualquier cosa que pidamos en oración, y estaremos en una posición alta en el reino de los cielos. De acuerdo a la medida en que alcancemos la santidad y nos asemejemos al corazón de Dios, podremos usar el espacio de Dios sobrepasando los límites humanos, y también podremos ver su imagen. Moisés vio la imagen de Dios ya que él era el hombre más manso sobre la faz de la tierra y fue fiel en toda su casa. Abraham vio a Dios, quien descendió a este mundo en una forma física, porque estaba muy cerca de la luz perfecta. Dios hizo el plan para el cultivo de la humanidad para ganar hijos verdaderos, y Él nos llenó con todo lo que pertenece a la vida y a la piedad con su poder misterioso. Por consiguiente, debemos esforzarnos por no ser ociosos y sin fruto en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Podemos levantarnos con firmeza en el llamado y elección de Dios mientras añadimos a nuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. En 2 de Pedro 1,
3 a 4 leemos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Poder participar en la naturaleza divina es alcanzar la luz perfecta que es lo suficientemente buena para ser absorbida por la luz de Dios. De este modo podemos tener las calificaciones para entrar al espacio de Dios. Participar de la naturaleza divina es alcanzar la luz que es similar a la luz perfecta de Dios e ir hacia el espacio donde habita el Dios original. Ahora, ¿qué se debe hacer para tomar parte de la naturaleza divina? Primero, debemos cultivar un corazón perfecto. Debemos llegar a ser uno con Dios, quien es Espíritu, y así podemos cultivar el corazón perfecto del Espíritu. Si tenemos alguna forma de maldad, pensamientos carnales o nuestros propios criterios o pensamientos, no podremos tomar parte de la naturaleza divina. Debemos despojarnos de todo tipo de maldad, 1 de Tesalonicenses 5, 22, y todo pensamiento carnal, Romanos 8, 6, para tener un corazón de espíritu. Tener un corazón de espíritu es tener un corazón completamente espiritual, veraz y sincero, que es el que Dios desea que tengamos. Solo después de tener este corazón podremos comprender lo que Dios, el Señor, y el Espíritu Santo en realidad desean. Jesús vino a este mundo y experimentó hambre, tristeza, cansancio y dolor. Él puso en práctica la palabra de Dios y cumplió la ley con amor. A pesar de que estaba pasando por mucho dolor al tener un cuerpo de un ser humano, él continuó haciendo la voluntad de Dios. Él no discutió ni levantó su voz, sino que cumplió la voluntad de Dios por completo, sacrificándose a sí mismo. Por consiguiente, no debemos poner excusas diciendo que los seres humanos son débiles, sino que debemos tomar parte en la naturaleza divina al despojarnos de toda forma de pecado y maldad y tener solo buenas obras y un corazón piadoso. ¿Qué tipo de corazón tiene usted? Expliqué las cualidades que debemos tener para entrar en el espacio de la luz, y con estas podemos examinarnos a nosotros mismos. Podemos analizar en qué medida nos hemos despojado de las obras de la carne, las cosas de la carne, y la maldad, y en qué medida hemos cultivado el tipo de bondad que Dios desea, cuánto amamos a Dios con el corazón, y cuánto aroma de bondad emanamos, en qué medida estamos produciendo los 9 frutos del Espíritu Santo y los frutos de las bienaventuranzas. Respecto a tener paz, por ejemplo, si podemos tener paz con toda persona, significa que tenemos un corazón de espíritu, estamos cerca de la luz del Señor, y estamos tomando parte en la naturaleza divina en la misma medida. Podemos decir que tenemos un perfecto corazón del Espíritu únicamente cuando producimos los frutos del Espíritu Santo, el amor espiritual descrito en 1 de Corintios 13, los frutos de las bienaventuranzas y los frutos de la luz, no solo al 50% o 60%, sino al 100%. Segundo, debemos orar con la inspiración del Espíritu Santo. Dios no desea el aroma de una oración que se ha hecho por obligación, sino que desea que oremos con sinceridad para cultivar el corazón de Dios. Las personas quizás oren por la misma cantidad de tiempo, pero el aroma del corazón difiere de persona a persona. Algunos están satisfechos con tan solo cumplir con el tiempo de oración diario, mientras que otros ni siquiera se dan cuenta del paso de tiempo cuando oran porque se sienten muy felices al orar ante Dios y ser transformados con su amor por Él. Se supone que debemos mostrar obras del reino espiritual, es este mundo físico. Para hacerlo debemos recibir fortaleza y poder de parte de Dios, quien mora en el espacio espiritual. Por consiguiente, no debemos ofrecer nuestras oraciones tan solo con un sentido de responsabilidad. Dios desea que oremos con todo el corazón porque lo amamos. Para recibir poder de su parte, debemos ofrecer oraciones espirituales que puedan penetrar por el espacio físico y abrir el espacio del espíritu. Para lograrlo, no debemos orar a nuestra conveniencia o mientras estamos preocupados con pensamientos ociosos. Aquellas oraciones no pueden penetrar el espacio físico. Simplemente serán desperdiciadas. Dios no se conmueve con estas oraciones. Si sus hijos obstinadamente le piden que les dé algo que desean solo por su codicia, ¿cómo se sentiría usted como padre? Probablemente se desilusionaría. 1 de Corintios 2, 10 dice:
pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Debemos orar de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Entonces podremos orar por las cosas que son adecuadas según la voluntad de Dios, y entenderemos qué debemos hacer. Podremos abrir la puerta del espacio espiritual y tener comunicación con Dios quien está en la dimensión espiritual, porque estaremos unidos con el Espíritu Santo en nosotros. Tercero, debemos amar y aceptar a los demás con generosidad virtuosa. El corazón del Espíritu que se asemeja al corazón de Dios ya contiene amor y generosidad, pero estoy poniendo énfasis en el amor y la generosidad una vez más. Esto se debe a que tenemos que ser capaces de amar a todo el que nos rodea porque amamos a Dios, y debemos tener un corazón amplio y generoso para poder aceptar a todos. Debemos estar llenos de amor y generosidad y cuidar de cada persona a nuestro alrededor que está enfrentando un tiempo difícil o que está debilitado. El corazón de Dios es amplio sin medida, pero Él es tan delicado y cuidadoso que cuida de huérfanos y viudas, y la situación de los abandonados. Cuando nos interesamos aún por las cosas más insignificantes y edificamos a los demás con nuestra generosidad, estamos tomando parte de la naturaleza divina. Debemos analizarnos a nosotros mismos y cambiar por medio de la palabra de Dios a fin de poder ser parte de la naturaleza divina. Cuando tenemos un corazón completo de la luz y tomamos parte de la naturaleza divina, como he explicado antes, podemos sumergirnos en el espacio de la luz y en el espacio de Dios. Si nos sumergimos en el espacio de Dios, podremos ver la luz especial de ese espacio y también podremos sentir el corazón de Dios que es extenso y grande. Además, aunque nuestro cuerpo físico está en el espacio físico, usaremos el espacio de Dios que poseemos en nuestro corazón para manifestar cosas sorprendentes que sobrepasan el entendimiento humano. Primera de Juan 1:5 nos enseña: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si permanecemos en la luz perfecta de Dios, significa que tendremos un solo corazón con Él y que cualquier cosa que abriguemos en el corazón se dará, y podremos manifestar gran poder que el hombre no puede imaginar. Ruego en el nombre del Señor que usted alcance tales requisitos para que pueda disfrutar en este mundo de todas las bendiciones que Abraham disfrutó, y que pueda ir a las posiciones más gloriosas en el cielo, un eterno espacio de luz.